tutora y compañeros, mi nombre es Diana Vargas, el de mi compañera es Ismenia Moreno. Somos integrantes del grupo 403033 del curso Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Bueno, el motivo de esta reunión es realizar un pequeño conversatorio sobre 3 reflexiones planteadas en el curso de Psicología Política. Iniciaremos con la primera, que nos dice ¿qué entiende por psicología política? Bueno, la psicología en mi percepción examina los procesos psicológicos individuales y colectivos que influyen en las dinámicas políticas y cuyo objetivo principal es analizar los comportamientos, las emociones, las actitudes de las personas frente al poder y las estructuras sociales. También se estudia un poco lo que es la autoridad y lo que es el conflicto. Esto incluye cómo los individuos, los grupos, los líderes perciben el poder y el impacto de las ideologías, los movimientos sociales y las instituciones políticas. Básicamente considero que eso sería lo que es la psicología política. Quisiera saber un poco la opinión de mi compañera Ismenia. ¿Qué siente ella que podría agregar o si está de acuerdo con esta noción? Diana, de eso se trata la psicología política, precisamente de entender los comportamientos psicológicos referente a la psicología política. O sea, es como la psicología política, es como esa ciencia que estudia el comportamiento político, incluyendo pues las actitudes, las emociones, las motivaciones, todo lo que tiene que referencia a la política. Entonces, pues sí, estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento. Bueno, otra reflexión que se nos plantea es cuáles son los temas de análisis y las líneas de investigación que trata la psicología política. Quisiera mencionar que algunas de las líneas de análisis para mí son las actitudes políticas. La psicología política analiza cómo se forman y cambian las opiniones políticas en el público. Sabemos que constantemente los grupos sociales y las comunidades están cambiando de ideas políticas y de ramas políticas de movimientos según pues las circunstancias. También analiza un poco lo que es el tema del liderazgo político y con ellos estudian las características psicológicas de los líderes y cómo influyen en las masas y cómo toman decisiones. Influye mucho el carisma del líder político. Eso es también lo que dictamina que él conecte o no conecte a nivel emocional con el público y por ende pueda mover masas. La identidad política siento también es importante, ya que estudia un poco cómo es el análisis de la identidad de un individuo, es decir, el género, la raza, la clase, la nacionalidad y cómo esto influye en su comportamiento político. Podemos ver que no es lo mismo, no es la misma forma de pensar a nivel de línea política de una persona que ha vivido en Venezuela o en Cuba respecto a la política establecida en otro tipo de gobiernos. Quisiera saber si Ismenia tiene algún otro tema de análisis que ha contemplado, que cree que podría ser otro tema de análisis frente a la psicología política. Diana, precisamente lo que tú estabas hablando, la identidad política, el comportamiento del votante, las actitudes y los pensamientos que las personas se hacen respecto a la política. El terrorismo y la violencia que a veces se despiertan con el tema de la política, la psicología de grupos, las relaciones entre grupos políticos, las coaliciones políticas, o sea, eso es una infinidad como de temas de análisis y pues también de líneas de investigación. Es un tema muy extenso, el de la psicología política. Creería yo que agregar otra cosita podría ser la polarización política, que es como este proceso en el que se explica un poco la división extrema de las posturas políticas, ¿no? Que pasaba también hace muchos años entre liberales y conservadores, y este extremismo de que solo se puede estar en una de las dos líneas, o derecha o izquierda. Entonces también eso sería como
un temita de Exacto, análisis Diana. Y ahí en la psicología algo política. más, por ejemplo, la influencia que ejercen los medios sobre el tema de la psicología política. Es otra cuestión que tiene mucha relevancia porque los medios se encargan de polarizar muchas veces o también de informar o desinformar. Sí, claro, un poco la Exactamente. psicología de las masas. Listo, entonces también podemos tener en cuenta otra reflexión que nos dice, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Ismenia, ¿cómo crees que podría la Pues psicología la ayudar psicología en esto? política tiene bastante relevancia para ayudar en los procesos comunitarios porque ellos pueden crear dinámicas, a través de la psicología política se pueden crear dinámicas de entendimiento, construcción de identidades colectivas. Bueno, también tiene muchas influencias la psicología política respecto al fortalecimiento de los procesos comunitarios. Creería yo que también como la solución de Exacto, conflictos también puede ayudar, ya que la psicología puede mediar como en las así, tensiones sociales de la comunidad, fortaleciendo un poco como la cohesión social y reduciendo esa polarización de la exactamente. que tanto se habla. También, también creo que el empoderamiento comunitario, ya que al llegar a entender cómo los individuos y los grupos perciben el poder y las dinámicas de autoridad, se puede implementar un poco programas para fortalecer justamente la confianza y la eficacia en el liderazgo dentro de la comunidad. Entonces esto nos ayuda a promover una mayor autogestión. También siento Sí, que eso es así es. como importante. Perfecto. Bueno, y nuestra última reflexión sería cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario de posconflicto. ¿Cómo nos ayudaría la Pues psicología la política en psicología esto? política tiene una forma de influir inmensamente en el proceso de reconciliación y perdón en un escenario de posconflicto, en este caso Colombia, porque la psicología política puede influir en el aspecto emocional, ayudando a las emociones, ayudar a crear reconciliación. Eh, Sí, facilitando como un perdón, ya que igualmente esto estudia un poco las actitudes y puede diseñar también programas para promover el reconocimiento mutuo de ese sufrimiento y como un poco la construcción de confianza entre víctimas Exactamente. y perpetradores. Entonces, también sería como súper importante eso. Siento que también puede ser un poco la Claro, reparación emocional y social, ya que justamente al trabajar con estos programas se reconstruye un poco esa confianza y se procesa mejor el trauma colectivo, ya que muchas veces se toma en cuenta los actores directamente involucrados, pero también es importante trabajar en la reconstrucción del tejido social que se haya dañado exacto. por un proceso de violencia. Tiene muy presente el tema de la inclusión y la importancia de la inclusión para generar espacios de reconciliación y de perdón y entender a la otra persona y no solamente tomar el papel de víctima, sino también entender que el otro también es humano y también pues hay muchas razones para estudiar y para comprender a la otra persona. Exacto, y ahí es donde entra un poco el desarrollo de estas políticas inclusivas que ayuden a orientar a políticas públicas que tengan en cuenta realmente las necesidades psicológicas de las víctimas y que se fomente la inclusión y la participación, por ejemplo, de combatientes, de excombatientes que puedan entrar a la vida política y social y que puedan generar condiciones Exactamente. equitativas. Entonces, sí, realmente esos procesos son fundamentales.
Bueno, entonces, en resumen, la psicología política nos proporciona herramientas cruciales para entender y gestionar las dinámicas complejas, sociales y emocionales necesarias para la reconciliación, la reconstrucción del tejido social y el establecimiento de una paz mucho más duradera. Entonces, agradezco a mi compañera, agradezco a la tutora y a quienes nos vean